En esta mañana quiero compartir un pasaje de la historia de un hombre llamado Saúl. ¿Cuántos han escuchado de Saúl? ¿Sí? Más o menos. Y está en Primero de Samuel, en este primer libro, en el capítulo 8 en adelante. Hay varios capítulos que vamos a revisar, pero es interesante que este inicio, cuando el pueblo de Israel, ya el profeta Samuel, que estaba liderando, que estaba cuidando de la nación, ya estaba viejo. Y sus hijos le estaban poniendo en puestos de autoridad, pero lamentablemente eran hijos corruptos. No hacían lo correcto, no estaban enfocados en lo que obviamente deberían haber estado enfocados. Y tristemente ellos, el pueblo, el liderazgo, la nación, se daba cuenta que ellos no podían seguir. Y pidieron un rey. Dice, mira, tus hijos son corruptos, todas las naciones alrededor tienen reyes, necesitamos también un rey. Y obviamente cuando el profeta Samuel consulta con Dios, Dios le dice, está bien, porque no te rechazan a ti sino a mí, dice el texto bíblico. Y claro, en el capítulo 9 y 10 de Primero de Samuel, entramos a esta historia de ver a ese rey, a Saúl. Y mire lo que dice el versículo 1 y 2, cuando dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel, que no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, como Augusto Pico, ¿no? Augusto Pico, los que no le conocen, nos pasa mucho y es hermoso por fe, amén. Pero es interesante que aun cuando Saúl veía un perfil, Saúl tenía un perfil físico interesante para ser rey, yo creo que tenía otras cualidades que eran claves en esta posición que él estaba tomando. Si usted mira el capítulo 9 de Primero de Samuel, el verso 21 dice, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Saúl responde esto a Samuel porque le dijo Samuel, tú vas a ser el próximo rey. Tú vas a ser escogido, vas a liderar. Y obviamente Saúl se consideraba no digno de una tribu pequeña, de una familia pequeña, de obviamente personas que él se consideraba que a lo mejor humilde, sencillo. Y creo que es una de las grandes características para alguien que está en autoridad, aprender a ser sencillo y humilde delante de Dios. Aún más, dice el capítulo 10 del versículo 22 de Primera de Samuel, que cuando le buscaban a Saúl para hacer toda esa ceremonia importante, dice que él estaba escondido entre el bagaje, dice el texto bíblico, porque no le gustaba mucho figurar. Y creo yo que su vida fue un gran ejemplo al inicio en particular. Más adelante, mire el capítulo 10 y el versículo 6, cuando iban a ungir, y dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Porque para ser rey de Israel, del pueblo de Dios, se necesitaba el poder de Dios. Y una forma era consagrando, ungiéndole con aceite, apartándole y consagrándole para esta tarea. Como usted y yo, porque usted tiene autoridad en su casa, en su familia, en su trabajo, en su empresa, en su ministerio. Como nuestro presidente, tienen autoridad, tenemos autoridad delegada del cielo. Y necesitamos la presencia poderosa del Espíritu Santo para desarrollar el ministerio y la tarea que el Señor nos ha encomendado. Como dice aquí el texto, serás mudado en otro hombre, porque cuando viene la presencia poderosa de Dios a su vida, Dios transforma su vida, su corazón y le llena de su poder para cumplir la tarea. Amén. Pero algo más en Saúl. Mire el capítulo 11, en 1 Samuel capítulo 11, el versículo 12 dice, el pueblo entonces dijo a Samuel,
¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. ¿Qué había pasado? Cuando le habían ya elegido a Saúl como rey, había un grupo de personas del pueblo que comenzaban a criticar su liderazgo. Decía, este nos va a reinar, nos va a gobernar. Y comenzaban a hablar mal de Saúl. Y obviamente Saúl, como decimos nosotros, se hizo el loco, ¿no? Se quedó calladito, no dijo nada y lo pasó por alto. Pero en esta oportunidad, obviamente, había gente, el pueblo, que decía, ahora es el tiempo de matar a estos que hablaron en contra de ti. Pero Saúl hace algo que creo que es muy sabio y prudente. Dijo, no es el tiempo de que nadie muera. Sí, ellos me criticaron, hablaron mal de mí, no aceptaron mi liderazgo, pero no es el tiempo de matar a nadie, porque hoy es un día que Dios ha dado salvación. Vemos un hombre que no guardaba rencor, al menos hasta ese momento. Y tal vez usted es como Saúl, una persona que está con el poder del Señor, que tiene una misión que cumplir. Un hombre que ha aprendido a perdonar, un hombre o una persona o una mujer que sabe perfectamente que con la ayuda del Señor podemos hacer la tarea. Pero pasó el tiempo, pasaron los años y la historia sigue. Y comenzó a pasar algo en una circunstancia difícil con sus enemigos que eran los filisteos. Y en el capítulo 13 de 1 de Samuel, el versículo 5 dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros y 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñasco, en rocas y en cisternas. Y ahí inicia el tema de mi mensaje, lo destructivo de nuestros miedos. Entra Saúl y el pueblo de Israel a unas circunstancias complicadas, como usted y como yo. Cuando estamos metidos en algún aprieto, aprietos económicos, familiares, sociales, en negocios de la empresa, en ciertas circunstancias donde nos sentimos con aprietos y obviamente genera temor y miedo la circunstancia que vivimos, una de nuestras respuestas naturales puede ser escondernos, meternos en cuevas, aislarnos, porque nos da miedo enfrentar obviamente el aprieto o la dificultad que estamos. En el versículo 7 dice, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Otros no se escondieron, no se aislaron, pero otros huyeron de la situación. Como cuando usted a veces está metido en aprietos y en vez de enfrentarlo, huye. Como ciertos esposos cuando están con serios problemas matrimoniales, en vez de buscar ayuda, buscar asesoramiento, dar la cara al problema, huye. Y no busca solucionar y enfrentar con valentía lo que estaba ocurriendo. Pero el texto dice algo más. Mire el versículo 7, dice, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él, ¿qué dice? Temblando. Saúl el rey estaba ahí dando la cara, permaneció en Gilgal frente a un tremendo ejército y él tenía tan poco ejército. Él permaneció ahí, pero el pueblo estaba temblando, atemorizado. Y el verso 8 dice, y él esperó 7 días conforme al plazo de Samuel había hecho, pero Saúl no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos, ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho,
no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. A veces, cuando estamos en aprietos, en circunstancias difíciles como Saúl, también podemos actuar locamente. Él tomó una acción y una decisión que no podía haberlo hecho. Solo los sacerdotes hacían holocaustos y sacrificios para implorar. En esa época así era. Él era el rey, pero no era el sacerdote. Y hizo algo a lo mejor porque dice, yo veía a mi pueblo que desertaba. Nos quedábamos solos y necesitaba el favor de Dios. Pero aun cuando él aparentemente estaba buscando el favor de Dios o la ayuda de Dios, no era la forma correcta. A veces el miedo nos lleva a hacer cosas alocadamente. El miedo al que dirán, tal vez uno se esconde, se aísla, huye, no enfrenta. Tal vez el miedo te lleva a tomar acciones que no son correctas. Cuando un esposo o una esposa saben que algo han hecho mal y la manera de no enfrentar el problema es mintiendo, engañando. Porque tienen miedo que se descubra algo de lo que se hizo de pronto. O el hijo frente a un padre o una madre cuando sabe que ha hecho algo incorrecto, le miente y le engaña a ese padre y a esa madre porque tiene miedo al castigo, a la disciplina. O un empleado cuando sabe que no está haciendo bien y miente y engaña para que no descubran lo que está haciendo mal. A veces los miedos nos llevan a tomar acciones y decisiones alocadamente que en vez de ayudarnos nos perjudica mucho más. Esto es lo destructivo del miedo. Sí, todos podemos tener miedos, lo tenemos, claro que sí, pero no para que ese miedo nos lleve a hacer cosas destructivas que nos alejan de Dios. Y esto es lo que había pasado tristemente en el rey Saúl. Que aprendamos más bien a entender cuánto Dios nos ama. Que nos toca así enfrentar la circunstancia, entendiendo que hay un Dios que está de nuestro lado, que como dice la Biblia, que el perfecto amor eche fuera el temor, que cuando estamos con ese Jesús que es el perfecto amor y nos conectamos con Él, Él aleja de nosotros los temores. Y el amor es el vínculo perfecto que nos permite estar unidos a aquellos que tenemos que estar unidos. Que el Señor nos ayude a esto. Pero algo más en la historia. Miren el capítulo 14, el versículo 24 dice, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. ¿Por qué hizo eso el rey Saúl? Estaban en guerra. Sus soldados necesitaban tener la fuerza y el vigor para enfrentar, para luchar y vencer al enemigo. No era el momento para hacer ayunos. Pero tal vez dirá, bueno, hago un acto religioso, hago una promesa a Dios, pensando que ese ayuno, ese acto religioso le iba a ayudar. No era el momento para el ayuno. Era el momento para pelear y enfrentar con fuerza, con vigor, con decisión, con valentía. Y hace un juramento que está contrario a lo que debería ser. Dice, si alguien hace esto, si alguien come algo, sea maldito, tiene que morir, en otras palabras. Iglesia amada, a veces nosotros cuando estamos enfrente a circunstancias complicadas, por miedos, temores o lo que sea, a veces tomamos acciones y decisiones que no son correctas, por más espirituales que parezcan. Y a veces decimos, bueno, voy a hacer esto y aquello, pero Dios no te ha pedido que hagas eso. El rey Saúl, encima de eso, hace una promesa que no debía haber hecho, un juramento, un pacto para decir, si no comemos, Señor, tú nos vas a ayudar, y si alguien coma, que esa persona se muera. Incorrecto. No somos llamados a dar maldición, somos una iglesia y somos familias de bendición. Amén. De hecho, la Biblia dice que la bendición de los rectos engrandece la ciudad, pero la boca de los perversos la destruye. Iglesia, cuando usted está con miedo de destruir o fracasar en su vida matrimonial,
¿Usted le hace una promesa a su cónyuge intentando que no se vaya, que se salve el matrimonio? ¿Y cuántas veces esas promesas que se hacen a esas personas para salirse del lío, del problema o de la dificultad que está, no se cumplen? La iglesia o los cristianos no somos llamados a hacer juramentos o promesas si no estamos dispuestos a cumplirlo. La Biblia dice que cuando hacemos promesas, no tardes en cumplirlo, porque Dios no se complace en los insensatos, en aquellos que no cumplen las promesas. Si tu esposo o esposa, tú sabes que has hecho algo mal y quieres recuperar a tu esposa, no necesitas hacer promesas, necesitas hacer cambios. Necesitas buscar del Señor, necesitas la ayuda de Él. Porque cuántas veces hemos hecho promesas y a lo mejor no hemos cumplido. Y en vez de arreglar el problema matrimonial, familiar, o en el trabajo, en el ministerio, te alejas mucho más. Porque dice, ahí está, me prometió y no cumplió. Ahí está, miren lo que dijo. Cuántas promesas me ha hecho y nada ha cumplido. O a medias ha cumplido. Y a veces esas promesas llevadas por el miedo a perder a la persona, al amigo, a ese ser que está a su lado, que lo mejor es importante para usted, le lleva a hacer cosas que no debe. Pero la tercera historia está en el capítulo 15 de Primera de Samuel. Y dice Primera de Samuel 15:15, y Saúl respondió, de Amalec los han traído. ¿Por qué el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios? Ahí está en 1 Samuel 15:15. Pero los demás, dice, lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de la tribu de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Samuel toma una acción y decisión porque tenía temor del pueblo, de sus soldados, de la mayoría. Ellos fueron a la guerra, a cumplir la misión, a pelear contra Amalec. Los vencieron con la ayuda de Dios. Y en vez de destruir al rey Amalec, que tenía que destruirlo y matar todos los animales, ellos dicen, no. La mayoría dijo, no, o sea, no tienes que matarle. Mira, estos animales nos pueden traer algún beneficio. ¿Para qué los vamos a destruir? Y no obedecen a la misión que Dios les había encomendado, que tenían que hacerlo. Cuando llega el profeta y le enfrenta obviamente al rey Saúl, Saúl dice, porque temía al pueblo. Es que la mayoría me convenció. Y quiero decirles algo importante que a veces nos han confundido. La voz del pueblo no es la voz de Dios. La voz de Dios es la palabra de Dios. Y cuando usted quiere escuchar la voz de Dios, tiene que ir a la Biblia, a la palabra de Dios.
las mayorías no significa que Dios te está respaldando, porque imagínense aquí, en este punto, la mayoría estaban decidiendo algo, obviamente, que estaba en contra de lo establecido por Dios. Y el rey Saúl, en vez de decir, a ver, un ratito, Dios me dijo esto, yo soy un hombre de principios, amo al Señor, yo le obedezco, yo no les voy a hacer caso, así que hay que matar a ese rey y todos los animales. Pero claudicó sus principios por miedo a la mayoría. Chicos jóvenes en su colegio o en su universidad, tal vez la mayoría les están diciendo, pues mira, hagámosle bullying a este, hagámosle daño a esta persona. Y la mayoría te está presionando en tu curso para bullearle o hacerle daño a ese chico o a esa chica que está ahí. Y en vez de tú decir, ¿sabes qué? Yo no comparto con el bullying, no estoy de acuerdo con esto, tú te dejas llevar por la mayoría, porque ¿qué van a decir de ti? Porque tienes miedo de que te rechacen o que hagan algo, te critiquen. Y de eso hay que tener cuidado. O tal vez tú que estás trabajando en una empresa, en tu empleo, con gente a tu alrededor, en tu trabajo, que están haciendo cosas que tú sabes que no son correctas, son ilícitas, o que te quieren llevar a hacer acciones que obviamente destruyen tu cuerpo. Y en vez de decirle un ratito, ¿sabes qué? Yo no comparto con eso, yo no voy a robar, no voy a engañar, no voy a hablar mal del jefe, no voy a drogarme o a meterme con mujeres casadas en el trabajo. Tú te quedas callado y no dices nada, porque no te quieres meter en un lío, porque tienes miedo a que te critiquen, a que te juzguen, que van a pensar los demás de mí. Y así como Saúl tenía miedo de la mayoría, a lo mejor esos miedos te llevan a hacer algo o a decir algo o a actuar de alguna manera que no es la correcta. Y así podemos citar muchos ejemplos, donde a veces estamos en grupos y por el miedo a que dirán, que pensarán, que van a hacer conmigo, hacemos cosas que no son correctas. Pero sobre todo, hacemos cosas que ofenden al corazón de Dios, que nos alejan de Dios, que tristemente pecamos porque no nos manejamos bajo principios, sino bajo la presión de grupo, bajo la mayoría. Y Dios nos ha llamado a ser cristianos de fe y de principios que siguen al Señor, a pesar que me critiquen y me digan lo que me digan. Cuando Pedro y los apóstoles, ellos predicaban el evangelio, y cuando los religiosos les cogían preso, les decían, dejen de decir esto, no está bien que hagan esto. Y ellos decían, ¿tú crees que es justo obedecer a estos hombres, a ustedes, antes que a Dios? No, yo voy a obedecer a Dios, y si me tienen que castigar, pues que me castiguen. O como esos amigos de Daniel ahí, cuando estaban en el horno de fuego y se veían, igual tú dices que no hay que postrarse, pues que hay que postrarse, yo no me voy a postrar. Y si tengo que ir al horno de fuego, que vayamos. Pero a veces nosotros el miedo al sufrimiento, al aislamiento, a la crítica, nos hace tomar acciones y decisiones que van en contra de los principios establecidos por Dios, y de eso hay que tener cuidado. Una cuarta historia en este libro. Mire el capítulo 17 de 1 de Samuel, el versículo 9. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, dice, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron, ¿y qué dice? Y tuvieron gran miedo. Y mira el verso 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Recuerdan la historia? Esta es la historia de Goliat, el tremendo filisteo de cerca de 3 metros que enfrentaba y amenazaba y desafiaba al ejército de Israel. Y Saúl, que era el rey, él tenía que haberlo enfrentado, o algún soldado de los valientes que andaban ahí. Pero ninguno de ellos tenían miedo, se paralizaron, como a veces nos pasa. Cuando enfrentamos un gigante en la vida, nos quedamos quietos, no actuamos, no sabemos qué hacer, porque el miedo muchas veces nos paraliza.
Pero asoma por ahí un adolescente, un joven llamado David, un pastor de ovejas, un chico de 15, 16 o 17 años. Y dice, yo los puedo enfrentar. ¿Por qué David no tuvo miedo? ¿Cuál es la diferencia entre el gran rey Saúl y los soldados y un adolescente? Mire el versículo 36 de este capítulo 17 de 1 de Samuel. David les dijo a ellos, si fuese león, si fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Sabe cuál fue el problema? ¿Dónde está mi enfoque? Saúl y el ejército se enfocaron en el gigante y se enfocaron en lo que ellos podían hacer. O sea, este es un gigante y yo no tengo la capacidad de vencer a este gigante. Me va a matar. Porque su enfoque era en el gigante y en sus capacidades. En cambio David, él no miraba al gigante, él miraba, su enfoque era Dios. Él decía, yo tengo un Dios poderoso. Ese Dios me ayudó. Ese Dios me ayudó a matar al oso y al león. Así como me ayudó a él, el Dios de poder, él me va a ayudar a matar a este filisteo incircunciso. Cuando nosotros estamos frente a circunstancias, a gigantes en la vida, no te detengas a mirar al gigante, la situación complicada. No te estés mirando a ti mismo si tienes la capacidad, porque simplemente eso va a abrir una puerta al miedo. No lo vas a lograr, te quedas quieto, no te vas a mover y vas a dejar que ese gigante te humille, que esas cosas te anclen y no te dejen avanzar. Pero cuando tú recuerdas al Dios de poder, al Dios de gracia, el Señor está conmigo, el Señor me va a dar la fuerza, el Señor me va a abrir la puerta, tengo un Dios de poder y ya me ayudó, ya me sanó, ya hizo cosas maravillosas hace tiempo atrás, hoy también las va a hacer porque tengo un Dios poderoso, amén. El tema es, ¿dónde está tu enfoque? ¿Qué estás mirando? ¿Al gigante? ¿O mirando al Dios que vence los gigantes? Si aprendemos a mirarle a ese Dios de poder y de gracia, vamos a vencer. Pero David dice algo más. Mire el versículo 45 de 1 de Samuel 17. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Qué tremendo, un adolescente. Pero un adolescente que sabía quién era su Dios, que confiaba en ese Dios, que hay que tener fe en ese Dios, y que él aprendió a decir, yo vengo ahora, no en mi fuerza, no en mi capacidad, no en mi experiencia, sino yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Los gigantes que se enfrentan en la vida, vamos a vencerlo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, amén. No es en su nombre, no es en su capacidad, no es en su intelecto, en su experiencia, en sus recursos. Usted tiene que entender que va en el nombre del Señor. Cuando tiene un gigante de un trabajo que anda buscando y lleva tiempo y tiene una cita y va a presentarse a la entrevista, usted tiene que decir, Señor, yo voy en el nombre de Jesús. Señor, dame la gracia y la sabiduría, y en tu nombre, si ese es el trabajo, que se abra la puerta de este trabajo. Amén. Cuando usted tiene que solucionar un conflicto con alguien y sabe que le da miedo y le da circunstancias en su vida, pero usted dice, Señor, yo no sé qué decir, no sé cómo actuar, pero yo voy ahora en el nombre de Jehová de los ejércitos. Señor, dame gracia, dame palabra sabia, dame la sabiduría para que esta situación se arregle, porque va en el nombre del Señor. Pero a veces nosotros no ocupamos la autoridad y la presencia poderosa del Señor, y en el nombre de Jesús muchas cosas se doblarán. Amén. Y la última historia está en el capítulo 18 de 1 de Samuel. Mire el versículo 12 al 15. Dice, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000. Y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él.
Versículos antes decía, cuando Saúl vencía y venía de las victorias, decían las mujeres, Saúl venció a los 1000, pero David venció a los 10,000. Y entró en Saúl un celo, una envidia, pero también se dio cuenta que la presencia de Dios estaba en él y le dio miedo. ¿Miedo de qué? De que le quite el reinado. Porque él sabía que ya había sido rechazado, él sabía que ya le quedaba poco tiempo como rey, y él sabía que Saúl, al final, que David iba a ser el futuro rey de Israel. Y le tenía miedo porque él actuaba prudentemente. A veces en la vida usted va a estar en circunstancias donde hay otras personas que les va mejor que usted, que van a superarle, que van a recibir los premios, que van a recibir los galardones, que van a recibir muchas cosas. Y usted como hijo de Dios tiene que alegrarse de eso, tiene que decir, Señor, gracias. Gracias, Señor, por el triunfo, el título. Gracias, Señor, por que tú le has puesto en una mejor posición a mi compañero de trabajo, a mi compañero de estudio. Señor, gracias, yo lo bendigo. Pero a veces nosotros, en vez de felicitarle o agradecerle o animarle, nosotros más bien a veces la envidia nos vence, el celo nos vence, pero también los miedos nos controlan. Y a veces decimos, es que esta persona si sigue así, a lo mejor me quite mi puesto, a lo mejor a esta persona le van a promover más que a mí. Y comenzamos a dejar que esas circunstancias llenen nuestra mente y corazón, en vez de alegrarnos de los triunfos de los que están a nuestro lado. Iglesia, algo que usted tiene que saber, que David, él ya fue ungido como rey. Ya le habían dicho que él iba a ser el futuro rey. Pero sabía que había un tiempo y un momento. Él sabía que él no iba a ir en contra de Saúl su rey, porque era el ungido de Jehová. Él estaba esperando el tiempo de Dios. Dice, aun cuando Saúl le quería matar, varias oportunidades le buscaba para matarle, él no hizo nada en contra de Saúl, porque él respetaba a el ungido del Señor, que era en este caso el rey Saúl. Y él dijo, yo no voy a tomar por mi mano, hacer venganza, lo entrego al Señor, Dios hará lo que es justo. En la vida hay gente que a lo mejor va en contra suya, que quiere destruirle, que quiere afectarle. Iglesia amada, venza con el bien el mal que la gente le haga. Amén. No busque venganza. No digas que yo ya me merezco, ya es el tiempo. Sí, a lo mejor usted piensa, pero Dios tiene el mejor tiempo para usted. Y si otro le va mejor que usted, dele gracias por eso. Porque en la bendición que usted le da, Dios le va a dar a usted bendición. Y cuando aprendemos nosotros a hacer lo que el Señor nos ha llamado, a bendecir, a no estarnos amargando por el triunfo de otros, sino a dar gracias por eso, en su corazón hay paz y regocijo, y en su tiempo el Señor lo levanta. Tristemente Saúl, años más tarde, muere en la guerra. Y Dios levantó a David y le colocó en ese punto, en esa posición, como rey de Israel. Porque el que se humilla, Dios lo exalta. Pero el que vive exaltado, a la larga va a terminar humillado. Iglesia preciosa, el Señor está aquí para decirle, sigue adelante, no temas, no desmayes, el Señor es tu Dios, confiemos en Él. Y cuando se presenten gigantes, no se enfoque en el gigante, enfóquese en el Dios Todopoderoso. Recuerde, Dios está con nosotros. Siempre recordemos que el Señor nos ayuda y el Señor nos llena de su amor para quitar ese temor que nos controla, pero solamente con Cristo obtendremos la victoria. Seamos una iglesia de principios y hagamos lo correcto. Y la manera de destruir a nuestros temores es con la presencia de nuestro amado Jesús, porque es el perfecto amor que quita nuestros temores. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar, por favor. Padre, te quiero dar las gracias en esta mañana, Señor. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Perdónanos, Señor, si a veces por nuestros miedos, temores, hemos tomado acciones y decisiones incorrectas. Hemos actuado alocadamente, Señor. Hemos dicho y aún hemos hecho promesas que no debíamos haberlas hecho. Señor, perdónanos. Pero en esta mañana te rogamos, amado Dios,
que tú tomes nuestros miedos y temores. Iglesia, dígale: Señor, hoy quiero poner mis ojos en ti y no en mi gigante, no en mi capacidad, sino en ti, en el Dios Todopoderoso. Y dígale: amado Espíritu Santo, ven a mi vida y lléname de tu amor. Yo creo en ti, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús, mis gigantes caen, Señor. Señor amado, gracias, porque con tu ayuda, con tu amor, con tu fuerza y tu poder, voy a vencer a mis miedos, mis temores, mis dudas. Y mientras todos oramos, amigo, amiga, usted que está aquí, hoy quiero decirle que ese Cristo de poder y de gracia quiere entrar a su corazón. Quiere darle de su amor y que lo conozca para que pueda enfrentar sus miedos, sus temores. Y la única manera es que usted le invite a Jesús a su corazón. Y ahí donde usted se encuentra, haga conmigo esta oración. Dígale: Señor, perdona mi pecado. Yo creo en ti, Jesús, que has muerto y resucitado. Ven a mi vida ahora. Señor, lléname con tu presencia y con tu amor y quita de mí todos mis temores, Señor. Y mientras todos oramos, si aquí hay alguien que ha hecho esta oración entregando su vida a Jesús, levante su mano, me gustaría orar por usted. Si usted hoy le está entregando su vida a Jesús, tenga levantada su mano, permítanos hacer una oración por usted, por favor. Sabemos que el Señor le ama profundamente. Que el Señor le bendiga. Si hay alguien más, levante su mano, permítanos hacer una oración sencilla, corta. Queremos bendecir su vida y queremos ayudarles en esta mañana. Tenga levantada su mano. Señor amado, gracias Señor por esas personas. Padre, yo quiero bendecir a estas personas que aquí están delante de ti diciendo: sí Señor, yo te necesito. Abrázalas, Señor, derrama de tu amor. Espíritu Santo, séllales con tu presencia. Y que recuerden que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, Señor. Padre, gracias por estas vidas, Señor. Gracias por cada persona, Señor, en estos lugares. Gracias, Señor. Los bendecimos, amado Padre, y arriba los bendecimos en el nombre de Jesús. Pero, Señor, te ruego por la iglesia. Necesitamos de tu fuerza, de tu presencia, que nos unjas con el Espíritu Santo, que nos llenes con tu poder para enfrentar, Señor, cualquier circunstancia adversa en la vida. Señor, que no quitemos los ojos de ti, que confiemos en un Dios de poder, que ese Dios que ya sanó, obró, proveyó, lo va a seguir haciendo con poder y misericordia. Puede bajar su mano. Señor, en esta mañana yo te ruego para que tú seas cubriéndonos con ese amor, llenando nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para que el perfecto amor eche fuera todos nuestros temores. Ayúdanos como iglesia a vivir bajo principios y no dejarnos mover por las mayorías, Señor, o por el que dirán, o por el miedo a perder la amistad, la relación o el trabajo. Señor, gracias te queremos dar. Abrázanos, Señor, con tu gracia y con tu amor, y que cada día sigamos confiando en el Dios de gracia y de poder que tú eres, Señor. Toma el control de nuestras vidas, amado Dios, y a ti sea toda la gloria. En Jesucristo oramos. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al único que es digno de toda la gloria, de toda la honra y de todo el honor?